Fíjate que en el juicio el día de ayer hubieron cosas interesantes y de manera sorpresiva salió el nombre de Laida Sansores allá en Nueva York. De entrada, bueno, el día de ayer fue el último día del juicio porque es de lunes a jueves. Hoy ya no hay telenovela, desafortunadamente, ¿no? Pero el lunes a jueves sí. Bueno, entonces ayer, el último día, testificó un agente especial de la DEA. Y ese agente finalmente señaló, y verá, vamos a leer esto. Se llama Miguel Madrigal, es agente de la DEA, y señaló que autoridades de Estados Unidos ya tenían información de que Genaro García Luna estaba coludido con el crimen organizado. O sea, ya sabían, pues, ya sabían los de la DEA. También se hicieron güeyes por mucho tiempo, hasta que ya no les funcionó Genaro como capo, pero bueno. Mira, Madrigal, el agente de la DEA, explicó que obtuvo información de que funcionarios públicos recibían sobornos de los cárteles en el restaurante Champs Ulises, ubicado en Reforma, en la calle Reforma, frente a la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México. A ver, otra vez. Genaro García Luna y otros funcionarios se reunían en un restaurante enfrente a la Embajada gringa para pagarles, Mauricio. Enfrente, porque la embajada estadounidense está también en Reforma. Digo, ¿qué más descarado no puede ser esto, no? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué más descaro y total descaro que enfrente a la embajada estadounidense esté sobornando a funcionarios mexicanos? Los cárteles. Ya no era nada más un constructor, eran los cárteles. ¿Estás de acuerdo? Sí, es que mira, no solo es el hecho de que tenían la información y no hicieron nada, sino el hecho de que le seguían dando dinero, le seguían dando información privilegiada, porque pues en este cargo como secretario de Seguridad aún así le daban esta información que él a su vez terminaba filtrando a los cárteles. Se organiza esta acción del operativo Rápido y Furioso. En fin, la verdad es que pues sí, se da entera Estados Unidos de estas complicidades, y en lugar de confrontarlo, detener esto para mejorar toda esta situación, ¿no? La seguridad en México y en Estados Unidos, pues dicen, vale, pues vamos a aprovecharlo. Y eso fue lo que hicieron, o sea, aprovecharon que teníamos un jefe de seguridad que ya tenía estos vínculos, y al igual que lo aprovechó Calderón para su propia estrategia de seguridad, Estados Unidos también lo aprovechó. O sea, todos se utilizaron a Genaro García Luna para sus propios intereses, y cuando ya no les convenía tenerlo, van y lo detienen. Y ahorita lo tienen ahí sentado en la silla de los acusados. O sea, es una gran hipocresía, gigantesca, pues, ya no solo en el caso mexicano, sino también de la justicia estadounidense, que aquí yo se los he dicho, o sea, porque aquí hemos estado escuchando o hablado de los testigos que están sentados ahí en la silla hablando en contra de Genaro García Luna, que son personajes incluso peores, digámoslo así, que el propio García Luna, y ya están libres. O sea, los señores ya hicieron su pacto, estuvieron unos años allá tras las rejas, ahorita son libres, son ciudadanos estadounidenses porque ya pueden vivir allá sin mayor problema, y nada más tienen que llegar a testificar de vez en cuando estén estos juicios. Y San se acabó, y se le olvida a Estados Unidos todo lo que hicieron en México. Porque lo hicieron acá en México, no lo hicieron en Estados Unidos. Si no, la historia sería muy distinta. Entonces también la justicia estadounidense, que se habla mucho de que allá sí se les castiga y acá se les da impunidad, pues no, precisamente. Allá también hay muchísima impunidad. Pero la parte más interesante es otro testimonio, ¿no? De un ex policía federal, que dice, es Francisco Cañedo Zabaleta, policía federal con 30 años de servicio. Se habla que el 19 de octubre de 2018, ojo, 2018 no, supongo que 2008, cuando circulaba por la carretera Cuernavaca-Tepoztlán, vio varias camionetas Suburban detenidas, identificando a la Barbie, a Beltrán Leiva y a García Luna. Ojo con el dato. O sea, él los vio. Cañedo, al percatarse de quiénes eran, decidió seguir su camino. Y al sentir que era seguido, optó por simular una falla mecánica, deteniendo la marcha para abrir su cofre, notando que pasaron las camionetas antes mencionadas. Al pasar las camionetas, notó que en la primera camioneta iba Beltrán Leiva de copiloto, la Barbie atrás de él,
y en la camioneta de atrás García Luna. Cañedo le contó a Óscar Granados y decidieron denunciar los hechos en el Congreso de la Unión. Tratando de asumir ambos la identidad de la denuncia, posteriormente optaron por acudir, señala Cañedo, a la entonces diputada federal y hoy gobernadora de Campeche, Laida Sansores, ojo con el dato, quien les recomendó mejor hacer un escrito anónimo y entregarlo a un periodista de proceso. Cañedo asegura que a él lo acusaron de narcotráfico y crimen organizado, por lo que fueron procesados y enviados al penal de Puente Grande. Sin embargo, los jueces lo absolvieron de todos los cargos. ¡Wow! O sea que un policía los vio, ¿no? A los tres es la primera vez que uno lo ve a García Luna con la Barbie y con a Beltrán Leyva. Supongo que el testimonio de la Barbie va a ser también fundamental ahí. Y después que los vio, decía, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a denunciarlo, y decidieron ir en aquel momento con la diputada federal Laida Sansores, porque era la más independiente o no estaba coludido, porque un montón de colusión. Y ella les dijo, ¿saben qué? Mejor dénselo un reporte de proceso, haga una denuncia anónima para que lo saque allí. Y de verdad, para poner en contexto, Mauricio, Laida Sansores, en aquel momento, Mauricio, bueno, no, no, sí, en aquel momento en donde, en la comparecencia de, García Luna, y vea cómo maltrataba, bueno, cómo trataba a Laida Sansores también a García Luna. Tiene el uso de la palabra la senadora Laida Sansores Sarromán. Bueno, don Genaro, ahora resulta que este Senado no lo debió haber llamado a comparecer, sino lo debió haber mandado a felicitar. Estas recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos son por asuntos muy graves, por casos de asesinato, de tortura, de desapariciones forzadas, de trato indigno, por no presentar a los detenidos, que ya parece que es una costumbre, al Ministerio Público, hacerlo de inmediato. Usted se dio el lujo de no responder hasta ahora que fue citado por el Senado. Las respuestas que da a mí me parece que son elusivas y más propias de un burócrata. Hay constantes en las formas de operar de su policía que son muy preocupantes. Como en el caso Cassés, igual sucedió con los jóvenes de Ayotzinapa. No los presentaron inmediatamente al Ministerio Público y están convirtiendo los cuarteles de policía en centros de tortura o centros de detención. Los jóvenes fueron torturados. En Morelos, usted dice que fue la policía, fue el ejército, fue la policía municipal la que se lo entregó al ejército. No es cierto. La recomendación, o alguno de los dos miente. La policía municipal lo entrega a la policía federal y ustedes se los entregan a los militares, no sé por qué razones, y los militares lo torturan a uno de ellos, no sabemos si a los dos, y uno de ellos muere. Usted presume de contar con policía de alto nivel, pero en la lectura de estas recomendaciones los hechos demuestran que falta profesionalización, capacitación en derechos humanos, coordinación entre policías. Y mire, yo creo que usted debió haber sido mago, porque qué hábil para desaparecer lo que no le conviene. Habla de 45 recomendaciones, pero se olvida de 14.691 asuntos turnados de la Comisión de Derechos Humanos, 7.172 quejas, 6.516 orientaciones directas y 1.003 remisiones. Todos estos son asuntos turnados, todas son quejas. Si solamente fueron 45 recomendaciones, es por asuntos muy graves y es a lo que puede hacer la Comisión de Derechos Humanos, que no tiene todo el personal. Pero aquí le llegaron estos temas y en lo que dice el comandante Valle tiene razón, no es cierto, mienten. No atendieron, a mí me consta, no atendían estas recomendaciones, estas quejas, les valía. Y yo creo que hay mucha insensibilidad respecto a los derechos humanos. Y yo le pregunto, si usted dice que existen protocolos para el uso de la fuerza, si existen protocolos para acreditar las acciones que realizan en sus operativos, ¿por qué 59 agentes llegaron armados para disuadir una manifestación de los jóvenes de Ayotzinapa? Esto no se justifica. Y yo le... Cuellar, ¿no? Por cierto, pone ahí a la izquierda. Sí, es la actual gobernadora de Tlaxcala. Ellas dos son gobernadoras, pero ahí están metidas en contra de García Luna. Digo, para que vean la diferencia de antes con ahora.
Sí, sí, la verdad es que con el paso de los años, es interesante que tenemos este registro histórico que se queda ahí en las redes sociales. ¿Cómo cambia la voz también con el paso de los años? Se escucha muy distinto Laida en aquel entonces a la manera en la que se escucha ahora, pues así también. Me refiero al tono de voz. Pero pues bueno, ahora ya también tenemos claro qué información es la que tenía Laida, y a mí me queda claro que esto lo ha de haber compartido con sus compañeros del movimiento, del propio partido en donde estaba ella, porque creo que era ahí de Movimiento Ciudadano. Entonces, pues toda esta información que se empieza a conocer, que se empieza a difundir, que sirve para entender también para la oposición en aquel entonces a qué se estaban enfrentando, porque ya con esto ellos se dan cuenta qué era García Luna, qué era lo que representaba en aquel entonces cuando tenía el poder. Y también pues le da más valor a las acciones de ellos como oposición enfrentándose a ese poder. Porque ahorita pues bueno, pues ya está ahí sentado en la silla de los acusados, ya no tiene esa influencia que tenía antes, ya varios de los líderes con los que trabajó pues ya fueron detenidos, están ahí testificando, no sé si ya podemos decir que se jubilaron y demás, pero antes no. Antes eran los dueños de México, literal. Y eso le da, repito, mucho valor a la oposición de aquel entonces. Son ellos también que estaban ahí y tenían que enfrentar este sistema. Y no tenían a un presidente como lo tenemos ahora que pues busca, y su objetivo es que se siga respetando la libertad de expresión. Eso no sucedía con Felipe Calderón. Entonces, la verdad es que sí vale la pena recordar también este tipo de estos momentos, estos pasajes de la historia política, para siempre tenerlos vigente y que no se vuelvan a repetir en nuestro país. Pues la verdad es que ahí está, finalmente, y bueno, es interesante que haya aparecido el nombre de Laida Sansores, pero como alguien que en aquel momento era de las muy poquitas políticas, ¿no?, que realmente denunciaban de esta manera abierta, clara y directa a Genaro García Luna, a Juan Francisco Murillo, a Eduardo Medina Mora, en entonces procurador, y que bueno, esto lo llevó al final a generar en aquel momento mucho repudio, mucha propaganda negativa, pero la verdad es que el pueblo sí lo recordó. Un poco como el caso Noroña, pero como vemos no solo fue Noroña el que denunció a García Luna, también hay otras personas, en este caso Laida Sansores, también ahí vimos a Lorena Cuellar, que bueno, hoy pues están en el poder. Es que la diferencia también, ¿no? O sea, por eso también está muy difícil, honestamente, que tan rápido regresen los que, como los García Lunas, tan rápido regresen los panistas.